Saludos mis hermanos a todos los que están, ¿cierto?, en este lugar. Agradecemos al Señor porque sé que Él ha tratado con su corazón, así como con el mío, y no ha movido, ¿cierto?, allí. Amén. Espero en Dios, ¿cierto?, esté atento, expectante también en fe, esperando, ¿cierto?, recibir aquello que necesitamos como iglesia, como cuerpo en Cristo. Saludo a todos en la paz del Señor Jesucristo y también a visita, ¿cierto? Está en medio nuestro también, nuestro hermano Patricio. Viene de Isla de Pascua, nosotros ya tenemos un contacto con Isla de Pascua por nuestro hermano Benjamín, así que esperamos en Dios que nuestro hermano Benjamín esté, ¿cierto?, bien allá, estamos nosotros orando por él. Creemos que la mano de Dios está haciendo con nuestro hermano allá, amén. Ya lleva su tiempo, yo creo que ya se está acondicionando en parte al lugar, así que nos gozamos de tenerlo también en medio nuestro, mi hermano Patricio. Saludos también de parte nuestra de la iglesia a nuestra hermana Rosita, Dios la bendiga también grandemente, amén. Así que vamos a estar yendo a la palabra del Señor y aquí en el mismo libro de Santiago que le leía recién, en acérquense, ¿cierto? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Aquí está la palabra del Señor en el libro de Santiago, aquí mismo también, en esta misma capítulo 4, pero el versículo anterior. Amén. El versículo 7. Le damos entonces lectura entonces, amén. Santiago 4, versículo 7. Así dice la palabra del Señor. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Aleluya. Mi hermano, sé que nosotros todos los que estamos en los caminos del Señor queremos ver victoria. Amén. Queremos ver victoria. Venimos de vidas, mi hermano, que han visto la derrota o hemos reconocido, porque es complejo reconocer derrota. Amén. Usted ha visto que hay gente que se cae, sufre, pasa penalidades ahí fuera en el mundo sin Dios, porque así es el hombre sin Dios, así estábamos nosotros también un día sin Dios, pero cuando se para, se sacude muchas veces y le da nomás, y sigue adelante. Nosotros damos gracias porque decidimos en algún momento quedarnos votados y que viniera el Señor y nos levantara. Amén. Por eso que estos versículos terminan con el versículo 10 que dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará, Él los exaltará. Amén. Habla de que debemos limpiar nuestras manos, purificar el corazón. Aquellos que son de doble ánimo. Amén. ¿Se ha encontrado de doble ánimo? Hay mucho doble ánimo en este tiempo. Un rato quieres, un rato deseas, un rato ya no deseas. Un rato está arriba, un rato está abajo. Amén. Todas estas cosas, mi hermano, anhelamos, mi hermano, que Dios se acerque a nuestras vidas, pero sin que nosotros nos acerquemos. Es que estos versículos son tan puntuales, mi hermano. Podría predicarte de todo esto, pero sabes, Dios me dijo solamente esto y lo demás se cumple. Amén. Porque queremos ver que el diablo huya de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestras familias, pero eso no va a suceder si no resistimos. Amén. Si no resistimos a ese ser maligno. Pero todo está encerrado en lo primero, mi hermano. Nada va a pasar, nada va a suceder. El limpio de manos, el puro de corazón, el que va a poder subir al monte. Amén. Va a poder habitar en la presencia de Dios.
Y aquí también dice, limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes, de doble ánimo. Es que por eso que mi hermano ha costado que el pueblo de Dios suba a la presencia del Señor, porque no ha tenido también sus manos limpias. Amén. Limpien sus manos. Purifiquen su corazón. Porque el limpio de manos y el puro de corazón subirá al monte. Amén. Así dice su palabra. Aleluya. Todo esto sucede con esta primera y gran palabra: sometimiento. Me gozaba porque los niños se quedaron en esta palabra. Amén. Se quedaron. Ellos tuvieron este sábado pasado el poder aprender de lo que Jesucristo hizo. Amén. A sus 12 años. Así le habla, ¿cierto?, el Señor a los niños. Con la misma niñez, con el proceso que Él pasó. Amén. Y es por eso que entiendo que Dios les puso en el corazón a mi hermana, a mis hermanos que están enseñando, maestros, que volvieran nuevamente a recalcar la sujeción, el sometimiento, la sumisión. Son palabras iguales. La entrega, la rendición, es lo mismo. Amén. Para comprender qué es lo que Dios nos está diciendo aquí, sométanse. La palabra sometimiento o sumisión no implica inferioridad ni pérdida de valor, sino más bien una actitud de obediencia voluntaria y respeto hacia la autoridad, ya sea divina o humana. Amén. Porque a veces nosotros creemos que sometiéndonos a Dios basta y sobra. No es así. Amén. No es así, mi hermano. No es que yo estoy sometido a Dios. Muchas veces para justificar que la verdad no somos sometidos. Amén. Aleluya. No implica entonces, el sometimiento no implica inferioridad ni pérdida de valor, sino más bien una actitud de obediencia voluntaria y respeto hacia la autoridad, ya sea divina, dijimos, o humana, en el contexto de una relación ordenada. Amén. Es para caminar en ordenanza, para caminar ordenado, bien decía mi hermana ayer. Amén. Es una elección activa, y ponga mucha atención en esto, es una elección activa de poner los deseos y necesidades de otro. Es poner, mi hermano, los deseos y necesidades de otro por encima de los propios, por encima de los nuestros. Es poner, someterse, es poner los deseos y necesidades de otro por encima de mis deseos y de mis necesidades. ¿Había pensado en someterse? Aleluya. Es poner los deseos y necesidades de otro por encima de los propios, con humildad y amor, reconociendo la función y el lugar de cada uno, que cada uno, ocupa en el plan de Dios. Uno comprende que las autoridades fueron puestas, como dice Romanos 13, por Dios, todas. Amén. Pero es que este es comunista, es que esta autoridad, este gobierno, todas fueron puestas por Dios. Amén. Por ahí dijo alguien que un país se merece el gobernante que tiene. Cada país se merece el gobernante que tiene. En pocas palabras, lo que uno siembra muchas veces, y no muchas veces, sino que se cumple la escritura. De lo que uno siembra, cosecha. Amén. Aleluya. Si queremos ver entonces victoria, debemos, mi hermano, pelear, ¿cierto?, contra el diablo, resistirlo. Eso es pelear, resistirlo. Amén. Pelear resistiendo al diablo. Esta es una pelea que como dicen muchos, antes que, ¿cierto?, es mejor la defensa que el ataque. Amén. Eso está diciendo esta escritura.
antes de estar atacando a los seres malignos, resiste. Amén. Pero antes de intentar, mi hermano, que resistir al diablo, debemos someternos a Dios. Amén. Para que se cause resistencia en nuestras vidas, para que nosotros podamos tener defensa y no que no fluya de nosotros, porque nuestros esfuerzos humanos no sirven para resistir nada. Amén. No hemos podido ni resistir las cosas humanas y vamos a resistir cosas espirituales. Por lo tanto, Dios nos demanda someternos. Amén. Someternos a Dios. Antes de enseñar a resistir, que eso es lo que habla, ¿cierto?, su palabra aquí. Dios quiere que aprendamos a rendirnos, a someternos. Nos perfeccionamos, mi hermano, en aprender a sujetar muchas veces bien la espada del Espíritu. ¿Ha leído, cierto, Efesios 6:17? La espada del Espíritu, que es la palabra. La conocemos, la aprendemos a sujetar en nuestras manos. Amén. Creemos que sujetando bien la palabra, nosotros malentendemos muchas veces, mi hermano, lo que sucedió, ¿cierto?, en el día de la tentación a Jesucristo, porque decimos, Él combatió con la palabra. Amén. Él no combatió con la palabra. Aleluya. Es que Cristo estaba sometido a la palabra. Es muy diferente, mi hermano, a que tú estés sujetando la espada y aprendas a sujetar bien la espada de la palabra de Dios, como Cristo, ¿cierto? Estudiándola, pero luego también enseñándola. Mi hermano, queremos aprender a sujetar la espada y aprendemos a eso primeramente, pero no a sujetarnos. Amén. No a someternos. Aprendemos bien a sujetar la espada. Somos expertos en sabernos versículos y poder enseñarle a los demás y ver el mal del otro. Amén. Pero poco es del sometimiento que le tenemos a ella. La sujetamos bien, pero no nos sujetamos a ella. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos sujetemos a ella. Amén. Jesucristo no venció por el solo hecho de haberle dicho al diablo, sí, y también Dios dice. No es solamente por eso, iglesia. Y si creemos que es tan así fácil, amén. Hay algunos por ahí en la Escritura, en el libro de Hechos, que dijeron en el nombre de en el nombre de Jesús, en el nombre de Pablo, nombraron a tanto, amén, pero los demonios no se sujetaron. No se sujetaron a ellos, pero se sujetaron con garra y con diente y casi los mataron. Amén. Así que nosotros debemos conocer la palabra del Señor. Como Cristo, como decía nuestra hermana ayer, Cristo a los 12 años quiso estar con los maestros de la ley. Amén. Y se perdió 3 días, salió 3 días del lado de sus padres. Amén. Para estar con los maestros de la ley, sin antes primero sujetarse a esa misma ley. Y usted me puede decir, ¿qué está diciendo, pastor? Es el Señor. Pero es que está escrito que él se le perdió a sus padres porque le había pedido permiso, él sin permiso. Sus padres no sabían esos 3 días dónde él estaba. Y él estaba en un lugar bueno, él estaba en el templo. Él estaba preguntándole a los maestros de la ley, haciéndole preguntas, pero a preguntas que estoy seguro que lo asombraron a ellos, dice la Escritura. Amén. Porque más que a lo mejor querer responderle en alguna manera, ellos meditaban y creo que estaban aprendiendo de las preguntas que hacía Jesucristo.
Estoy seguro que los maestros de la ley en ese momento, al asombrarse, es porque estaban recibiendo una palabra que a ellos se les estaba revelando a través de un niño de 12 años. Amén. Es como que ellos enseñaban la ley, pero salieron enseñados por un niño y a través de preguntas. Amén. Porque incluso en la ley, un niño de 12 años podía estar en el templo, pero no enseñar la palabra, sino que podía estar en el templo preguntando solamente, aprendiendo, pero no enseñando, según la ley. Y según la ley, en los 10 mandamientos solamente, entendiendo que en un mandamiento que es con promesa, dice su palabra, honra a tu padre y a tu madre, ¿o no? Y serán alargados los días, y esa es la promesa, serán alargados los días, ¿cierto?, de tu vida. Amén. ¿Cree que Jesucristo a los 12 años como niño, como hijo, estaba honrando a sus padres? Póngase usted en este hecho que se le pierde 3 días a su hijo. Y las personas que lo conocen a usted se le acercan, oye, qué bueno verte aquí en esta fiesta, en la fiesta aquí en Jerusalén, qué precioso es poder estar juntos. Oye, ¿y tu hijo? Amén. Y él no tenga cómo decirle, no sé, se me perdió. Ah, pero debe estar por aquí. Es que llevo 3 días buscándolo. ¿Crees que eso es honroso para un padre? ¿No saber dónde está su hijo? ¿Habías pensado en eso? Por eso la escritura en Lucas, porque es Lucas el que dice esto puntualmente, como lo leía mi hermana ayer, Lucas detalla que Jesucristo, cuando fue hallado por sus padres, amén, le responde todo eso, ¿cierto? De que en los negocios de mi padre me conviene estar y todo eso. Pero, aquí está el pero grande. Dice que él se sujetó a sus padres y bajó a Nazaret. Amén. Se devolvió a su casa donde creció y ahí se nos pierde de los 12, como decíamos ayer también, de los 12 a los 30 años más o menos. Se nos pierde Jesucristo. Amén. Un Jesucristo que tenía palabra, porque sorprendió a los maestros de la ley. Pero eso es lo que puede hacer alguien, mi hermano, que solamente conoce y tiene la profundidad de la palabra, pero no está sometida a ella, primeramente. Bajó y descendió Jesucristo de la mano de sus padres y ahora en sujeción a ellos. Amén. Para honrarlos primeramente. Porque no podía pararse luego Jesucristo después de 30 años, pararse y decir, ¿cierto?, a los que estaban oyéndolo en su primer discurso, en parte de su primer discurso, él dice, yo no he venido a anular la ley, sino que he venido a cumplirla. ¿Cómo? Si no honraba a sus padres. ¿Cómo? ¿Podría haber él dicho con toda autoridad de que él honraba a sus padres? De que él, venía a cumplir la ley. Muchos andan así hoy día, mi hermano, con mucho conocimiento de la palabra, pero con ninguna autoridad. Porque la autoridad es dada cuando tú aprendes a estar bajo autoridad. La autoridad no se recibe si no es sometiéndote a. No puedes decir que tienes autoridad para hablar algo de parte de Dios, porque Dios respalda y ahí está la autoridad en la boca de una persona, porque no es palabra de uno. Amén. Pero la autoridad está en el respaldo de aquel que tiene esa palabra. Amén. O que es la palabra, como es Cristo. Aleluya. Podemos enseñarla. Podemos asombrar, igual que Jesucristo, iglesia, a las personas que nos escuchan. Pero más de asombrar,
no se va a causar nada más. Aleluya. El infierno no tiembla cuando uno habla de Dios, tanto como cuando uno se somete a Dios. El infierno no tiembla tanto cuando uno habla de Dios, tanto como cuando uno se somete a Dios. Jesús sorprendía a todos de cómo hablaba de la palabra, pero no se había sujetado a ese mandamiento puntual de honrar a sus padres. Sin sujeción, lo único que uno puede causar, les decía yo, a los oyentes, es asombro. Amén. Pero no con autoridad, para que al escuchar esa palabra, ellos caigan rendidos. Amén. Porque la palabra es para eso, mi hermano. Pero cuando uno está sujeto a esa palabra, no solamente asombra a los que le escuchan, sino que causa, mi hermano, que esa vida sea impactada para someterse. Amén. Aleluya. Dice la palabra. Así que Mateo 7, 28 y 29, ahí muestra la gran diferencia espiritual en el Señor. En enseñar ahí, ¿cierto? Como dice Mateo 7, 28 y 29, hay una gran diferencia espiritual en enseñar la ley, estando sometido a ella. Amén. Ahí vemos en Mateo 7 ya a un Jesucristo sometido a esa ley. Amén. Por lo tanto, ¿causó asombro? Sí, porque dice el 28 que cuando lo escucharon se asombraron. Amén. Fue de asombro. Pero ojo, no causó solamente asombro, porque ellos en el 29, los que lo escucharon y se asombraron de oírlo, dice que, ¿por qué? Porque vieron autoridad en él. Porque hablaba y nos habló, dicen ellos, como quien tiene autoridad. Es que eso causa una diferencia. Es que el someternos, mi hermano, causa autoridad en aquel que está dando la palabra. Causa autoridad en aquel que está predicando la palabra, en aquel que está enseñando la escritura. Aleluya. La palabra someterse, sumisión, sujeción, en una generación, mi hermano, con libertad egocéntrica. Aleluya. Esta palabra incomoda, la verdad, sumisión. En una generación con tanta libertad egocéntrica. Amén. Con tanta libertad egocéntrica, esta palabra sumisión, someterse, sujétate, incomoda, porque parece como prisión. Pero en el Hijo de Dios, mi hermano, en el reino de Dios, sumisión es el único camino a la autoridad. Aleluya. No basta con la boca decir Señor, Señor, o hacer una oración y terminarla en el nombre del Señor Jesucristo, o simplemente poner el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos muchas veces confesar con nuestras bocas que Jesucristo es el Señor y seguir de pie sin doblar nuestras rodillas delante de Él. Decimos Señor, Señor, pero nosotros, mi hermano, con nuestras bocas solamente nombrarlo, pero nuestras rodillas no se doblan delante de ese Señor. Muchas veces se está reconociendo con la boca algo, mi hermano, que verdaderamente no se está llevando a efecto. Aleluya. No estaremos, mi hermano, esperando que llegue el día en que toda rodilla se doblará y toda boca, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
Dios le otorga a Jesús el nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses 2. Y ante Él, ¿para qué dice? ¿Para qué Dios le otorgó a Jesús el nombre que es por sobre todo nombre? ¿Para qué, mi hermano? Lo dice claramente ese versículo. Para que ante Él, iglesia, para que ante Él se doble toda rodilla. Aleluya. Y luego se confesará que Él es el Señor. Nosotros confesamos al Señor, pero sin rodillas dobladas delante de Él. Aleluya. Nosotros lo pusimos, este nombre que es por sobre todo nombre, lo ponemos como un cliché en el término de nuestras oraciones, en decir algo, en dar gracia a lo mejor, en poner cierta resistencia a las cosas malignas. Nosotros, ¿sabes qué hacemos? Lo tenemos como una palabra cliché. Aleluya. Pero la confesión, para poder confesar que Jesucristo es el Señor, tiene que haber un sometimiento, tiene que haber, nuestras vidas tienen que estar dobladas, sometidas, sumisas delante de Él. Aleluya. Dios le otorga a Jesús ese nombre, mi hermano. Y ante Él, y ante el nombre de Jesús, así está escrito, ¿no? Ante el nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y entonces la confesión del nombre de Jesús, amén, se puede dar. Entonces todos también confesará, toda lengua confesará. Mi hermano, yo quiero decirte que medite en esto. Tú hoy día puedes estar confesando con tu boca que Él es el Señor, confesándolo en tus oraciones y en todo lugar donde estás. Aleluya. ¿Y qué quieres esperar? Que un día, que va a llegar ese día, ante Él toda rodilla se va a doblar. Tú vas a esperar ahí recién venir a someterte, porque todo va a ser sometido a Él. Todo. Hoy día estamos en un tiempo de gracia, donde tú y yo tenemos que someternos a Él. Pero va a llegar un día en que ya no se va a preguntar, ya no se va a pedir, ya no se va a predicar de sometimiento. Ahora toda rodilla se va a someter a Él. Aleluya. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Y para qué? Para gloria de Dios Padre. Aleluya. Charles Spurgeon, que lo estoy escuchando, me regalaron un libro ayer, doy gracias a Dios por eso. Charles Spurgeon advertía: toda autoridad que no brota de la sumisión es falsa e inútil en el día de la tentación. Toda autoridad que no brota de la sumisión, del sometimiento, toda autoridad que no brota de ahí, de la sumisión, es falsa e inútil en el día de la tentación. Aleluya. O sea, el enemigo está pasando por encima de muchos, mi hermano, en estos tiempos, por el hecho de que no se han sometido. El ayuno no es para que los espíritus se sujeten. Sí, porque uno dice, ¿por qué no salió este espíritu? ¿Por qué no se sujetó cuando oré? ¿Por qué? Por la falta de ayuno, dijo el Señor, ¿o no? Porque este género no sale si no es con ayuno y oración. Amén. Y uno a veces toma y malentiende esto, creyendo que, entonces voy a ayunar hoy día, pero con la visión de ¿qué? Para que ese espíritu ahora se sujete. Si estoy ayunando, porque así dice la palabra. Pero ¿ha entendido para qué el ayuno? El ayuno es para someter el orgullo, tu ego, tu yo. No es para someter los espíritus. El ayuno es ¿para qué? Para que se sujeten nuestras vidas. Aleluya.
El ayuno es para someter el orgullo, es para sujetar el yo. Dice Isaías 58, el verdadero ayuno causa que se rompan cadenas de injusticia y se libre al espíritu. Amén. Se libere al espíritu. Dejemos de declarar resistencia y sometámonos, mi hermano. Queremos autoridad, incluso hablamos con autoridad, pero sin sumisión. Hablamos, mi hermano, hablamos de autoridad o hablamos con autoridad, decimos tener autoridad para decir ciertas palabras, ciertas cosas. Aleluya. Pero sin sumisión, son palabras al aire solamente. Son solo palabras. Queremos que todos nos hagan caso muchas veces, ¿o no? Pero nosotros, te has preguntado, nos sujetamos. Somos, mi hermano, gente que es sometida. Ya te dije, someterse no es someterse a tus deseos, es someterse a los deseos de otro. Amén. Yo deseo hoy día hacer esto para Dios, pero cuando te dicen, esto vamos a hacer para Dios, tú tienes que someterte, ahí tienes que someterte. ¿Te gustó eso? Sí, porque a veces nosotros malentendemos, creemos que andamos sometidos a Dios porque hago esto para Dios, hago esto para Dios. Eso no es sometimiento, porque estás movido por tus deseos de cuándo quieres y a qué hora y en qué momento tú buscas. Cuando tú someterse es tus deseos, tu necesidad de Dios, tus deseos de querer buscar a Dios, los sometes a otro. Y ese otro te dice, a esta hora, hermano, lo vamos a buscar. Ah, es que yo lo busco a esta hora. No, es que a esta hora lo vamos a buscar. Aleluya. Eso es sometimiento. Lo demás no es sometimiento. Aleluya. Aleluya. Queremos que todo se cumpla de acuerdo a mis requerimientos. Pero tú, mi hermano, primeramente, ¿te has dedicado a cumplir lo que se espera y se requiere de ti? Amén. Queremos muchas veces que todas las cosas se muevan y bailen al ritmo nuestro. ¿Pero tú has bailado al ritmo de otro? ¿O te gusta o te sometes para bailar al ritmo de otro? Sí queremos que se cumplan las cosas que nosotros queremos, pero pregúntate primero, ¿tú te estás sujetando? ¿Tú estás sometido primeramente? Aleluya. Como por ejemplo, sumisión a horarios. Amén. Aquí tenemos horario. Aquí tenemos días en los que buscamos de Dios. ¿Te has sujetado a eso? Amén. ¿Te sometes a eso? Aquí hay horarios. Quiero apoyo, pero sin apoyar. Quiero que me apoyen, pero sin apoyar. O sea, quiero que la gente se entregue a lo que yo estoy haciendo, porque lo estoy haciendo para Dios, pero yo no estoy, sí, como para apoyar otras cosas. Apoya primero. Sujétate primero. Aprende sumisión. Aleluya. Aprende sumisión antes de querer guiar, sé guiado. Antes de liderar, sé liderado. Antes de esperar que gente se someta a ti, sométete tú. Aleluya. Soy cabeza en mi casa, ¿cierto? Como varones aquí, ¿cuántos varones vemos que somos cabezas de hogar? No hay ninguno, parece que no quiere. Qué grato es predicar así, porque sé que está llegando algo ahí. Quédate mudo. Soy cabeza en mi casa, pero no solamente por eso voy a recibir sujeción, por el solo hecho de decir, pues yo soy la cabeza aquí. Aleluya.
No voy a recibir sujeción de mi esposa o de mis hijos. Tal vez los puedo obligar. Los puedo doblegar tal vez. Pero no que ellos se sometan. Porque la sumisión es voluntaria. Es provocada por la autoridad que está en esa persona. Pero una autoridad en Dios no tiene que usar el autoritarismo. No tiene que ser esa persona un dictador para que los demás se sometan. Aleluya. Queremos ver fuego caer del cielo cuando ni siquiera pensamos en rendirnos primeramente delante del altar, como lo hizo Elías. Pero sí queremos ver una vida donde descienda el fuego del cielo cuando nosotros no le pidamos, ¿cierto?, a Dios. Pero nuestras vidas verdaderamente de corazón, yo no estoy hablando de un acto de arrodillarse, sino que en lo espiritual, de someterse, de doblarnos espiritualmente. Aleluya. Hechos 19, versículo 15, habla de este hombre, de estos hijos, eran 7 hijos de Seba, creo que se llamaba. Los que fueron, es cierto, a echar fuera un demonio. El sometimiento no emite ruidos, se provoca en el silencio del interior del corazón, donde nadie exteriormente lo escucha. Aleluya. Sí, mi hermano. Nadie interiormente lo escucha, pero escucha bien. Pero los espíritus lo reconocen sin gritos. De lejos los espíritus inmundos reconocían a Jesús. De lejos, iglesia. Aleluya. Bendito sea su nombre. ¿Qué le decían a Cristo? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Aleluya. Eso está en Marcos 1:24. Diciendo, déjanos. Cuando lo vieron los espíritus de lejos, mi hermano, él ni siquiera le había hablado. Él iba caminando hacia esos espíritus. Y de lejos, dice, ellos que empezaron a decirle, diciéndole, déjanos. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Aleluya. Y clamando y diciendo, Mateo 8:29, y clamaron diciendo, los espíritus, ¿qué tienes contra nosotros, con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Y mi hermano, Jesús no había ni siquiera exclamado algo de su boca. Él no le había dicho nada a esos espíritus. Ellos estaban gritando. Muchos le gritan al espíritu, que oran, gritan, se pueden pararse, arrodillarse, llorar, hacer lo que sea. Aleluya. Eso pasa cuando no está la autoridad. Y la autoridad no viene por otra forma, sino por el sometimiento. Las vidas que no están sometidas, primeramente, no tienen autoridad para resistir al diablo. Y él huía. No pueden ver la victoria. Debemos someter, mi hermano, la voluntad que aún no está bajo sujeción. Y eso es importante. Es fácil solo buscar de Dios, orar solo, leer la palabra. Pero eso cambia cuando tienes que hacerlo con otros. Porque ahí, como lo decía recién, sales de tu libertad. Aleluya. Ahí sales de tu libertad a sujetarte a los demás, a someterse unos a otros, como dice Efesios 5, versículo 21. ¿O no? Amén. Efesios 5, versículo 21. Someteos unos a otros
en el temor de Cristo, en el temor de Dios. La exhortación a someteos unos a otros es un recordatorio constante de la importancia de la unidad y la humildad en la vida cristiana. Implica un cambio de actitud, pasando de una mentalidad individualista. Escucha bien, el sometimiento nos saca de una mentalidad individualista. Aleluya. Porque lo hemos estado hablando mucho tiempo en estos días, en estos últimos tiempos, de que el Señor nos está diciendo, únanse, estén unánimes. Esa unanimidad se causa, mi hermano, no porque tú estés buscando de Dios individualistamente, porque individual y personalmente debemos buscar a Dios, pero no individualistamente. Es diferente, aunque no le veas diferencia, pero es diferente. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta exhortación de someteos unos a otros es un recordatorio constante de la importancia de la unidad y la humildad en la vida cristiana. Implica un cambio de actitud, pasando de una mentalidad individualista a una enfocada en el bienestar de la comunidad. Al practicar el sometimiento mutuo, los creyentes reflejan el amor y la gracia de Cristo, construyendo una iglesia más fuerte, aleluya, y unida. Bendito Dios. ¿Escuchaste eso? Parece que no sé. Me queda mirando así como signo de interrogación. El sometimiento nos saca de una mentalidad individualista a una enfocada en el bienestar de la comunidad. Amén. No en el bienestar egoísta tuyo, propio, personal. Porque es egoísta pensar solamente que yo necesito buscar de Dios. Te abres a que todos necesitamos. Por eso el Señor nos reunió. Aleluya. Tú te encuentras, mi hermano, con el libro de Santiago y el libro de Santiago te saca de tu individualismo. Amén. Mi hermano, más que en este tiempo, en ese tiempo, cuando tú vas a ese tiempo, es un Santiago que en el capítulo 1 nos dice que debemos nosotros ser buenos. Nosotros debemos ser buenos oidores. Mi hermano, estaba el libro de la palabra de Dios del Antiguo Testamento en las manos de los que estaban ahí, de la iglesia. Estaban los escritos de los evangelios, estaban ahí en las manos de la iglesia cuando comenzó. Estaban porque ellos se hicieron cargo de escribirlo, los tenemos hasta el día de hoy. Pero ellos, sobre todo, cuando levantaron la iglesia, tenían que seguir los mandatos que les dejó Jesucristo. Y ellos se dedicaron a escribirlo, guiados por el Espíritu Santo, recordados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para poder levantar la iglesia edificada en la doctrina de Cristo. Por lo tanto, estaba esa doctrina y ellos se encargaron de escribirla. Podría haber dicho este apóstol Santiago, podría haber dicho, lean la palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué dice, oigan? Porque el oír en ese tiempo te saca de tu casa. Te saca de tu deseo de querer leer. Te saca a querer oír con todos los demás. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que nosotros todos, como lo decíamos ayer y lo vuelvo a repetir hoy día, quiere que hablemos lo mismo. Es la única forma, mi hermano. El sometimiento va a sacar, mi hermano, de nuestro individualismo de búsqueda de Dios a buscarlo individualmente, sí, y personalmente, pero con visión de iglesia, con visión de cuerpo. Aleluya. ¿Cambia o no? Sí, cambia. Cambia porque yo estoy buscando, pero ya no porque yo deseo. Es para los deseos y la necesidad de la comunidad, del cuerpo al que pertenezco. Aleluya. La búsqueda de Dios
Debemos tener una búsqueda de Dios, pero no individualista ni independiente. Amén. Sin sumisión hacia la autoridad, sin sujeción hacia la iglesia del Señor. No va a producir poder y autoridad, mi hermano. Porque eso, mi hermano, es lo que reconocían los espíritus. Amén. Jesús no les gritó, pero ellos reconocieron que lo que venía en Jesús venía una autoridad que es silenciosa, porque el sometimiento, mi hermano, es de corazón, en el interior, se causa aquí. Amén. Y tú llegas a este lugar, pero llega movido por tu necesidad. Amén. Por la necesidad y el deseo, ya no mío y personal, individual. Porque si es por mi deseo personal, individual, yo lo sigo buscando en mi casa. ¿O no? Sí, yo tengo una necesidad de Dios. Y puedo buscarlo en mi casa. Pero el sometimiento te saca de tu casa y te mueve. Amén. Te saca de leer, te saca a oír. Aleluya. Qué tremendo, porque la fe viene. Pero es que igual es que tenemos que escudriñar la Escritura. Pero ¿sabes por qué nos demanda oír? Porque nos está sacando a someternos. Porque el oír tienes que someterte al horario en que la iglesia se predica. Amén. Te saca de tus deseos al deseo que lo hacemos común. Como comunidad, nosotros que tenemos el deseo de aprender y de conocer de Dios, nos reunimos. Aleluya. Amén. Sí, te saca de tu individualismo. Amén. A poder buscarlo como Dios quiere. ¿Quieres tener fe? Tienes que oír. Sí, pastor, pero yo en mi casa cuando estoy leyendo leo en voz alta. Ah, bueno, allá tú. A ver, hay algunos que no hay cómo ganarle. Sí, de verdad. Hay algunos que en su soberbia, porque lo contrario a someterse es rebelión. Lo contrario al sometimiento es rebelión. Amén. Sí, pastor, y tienen siempre su justificación. Sí, y hay justificaciones muy claras, muy profundas. Pero mi hermano, el horario está puesto aquí. Sujétate, sométete. Amén. Tenemos días y horas. Aleluya. ¿O no? Sí, pero es que no avisó. No hay cómo darle, mi hermano. Aleluya. Bendito Dios. Si tú, mi hermano, sin sometimiento, lo único que resistes es al Espíritu Santo. Tenlo por claro, iglesia. Que sin sometimiento lo único que tú puedes resistir no es al diablo, es al Espíritu de Dios. Si tú dices reconocer la autoridad de Dios, entonces debes reconocer las autoridades puestas por Dios y someterte a ellas, porque no basta solamente decirle, oh sí, usted viene aquí y en algún momento usted me reconoce y me dice, pastor. Es que eso no es lo que está esperando Dios. Amén. Es que tú verdaderamente te sometas a esa autoridad. Amén. No está diciendo otra cosa. Obedezcan a sus pastores. Si quieren les leo de nuevo ese versículo. Que todavía no me he encargado de ponerlo ahí. Si tú dices entonces reconocer la autoridad de Dios, la autoridad que Dios tiene sobre tu vida, entonces debes reconocer las autoridades puestas por Dios y someterte a ellas. Así de simple. Amén. Cuando me uno a los demás en oración, en estudio de la palabra, en unirnos, en congregarnos,
Eso habla de sometimiento. Eso habla de sometimiento. Porque mientras yo leo la palabra, estoy por mi deseo, pero en el deseo del otro y en la necesidad de otro es cuando tengo que salir de mi tiempo que yo le dedico a Dios. Amén. Como te digo, tenemos que entender que todos debemos orar. Amén. Y tú tienes que llevar una vida personal de oración. Amén. Porque esto hay que especificarlo. A veces alguien viene y dice, usted dijo que nosotros no debemos llevar una vida de... No. Yo le estoy hablando al individualista y el individualista me va a sacar eso. Pero antes que me lo saque, yo le voy a sacar esto. No estoy diciendo que no debemos llevar una vida personal de oración, una vida personal de escudriñar la palabra. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para que todo se cause con poder y autoridad de Dios, debemos someternos. Amén. Someternos para orar. Amén. ¿Qué hacía la iglesia antigua? Cuando se reunían, oraban. Amén. ¿Se juntaban para qué? Para orar, para leer, para escudriñar la palabra, ¿o no? Para estudiar la doctrina que le enseñaban los apóstoles, se reunían. Amén. ¿Tenían vida personal? Sí. Pero la vida personal que tú dices tener con Dios, tu vida personal te provoca a someterte. Amén. Entonces no estaría la iglesia. No estarían los pastores. Amén. Yo entiendo algo claro, que de la iglesia fluye, porque Dios manda a la iglesia y de la iglesia fluye. Amén. Mi hermano, una familia fuerte no crea una iglesia fuerte. Una iglesia fuerte crea familias fuertes. ¿Entiende? No familias fuertes forman una iglesia fuerte. La iglesia fuerte, unida, fuerte, forma familias fuertes. Y los que van llegando débiles, los que van llegando mal, familias que vienen mal, ellas se van uniendo. Y la iglesia, el poder de Dios, la autoridad de Dios en la iglesia va fortaleciendo la familia. Aleluya. Para que no entendamos lo contrario. Porque aquí es donde se forman los hijos de Dios. Amén. En la iglesia se forma, mi hermano, se lleva a la perfección, no a un buen hombre. Eso lo puede formar cualquiera en su casa, individualistamente. Pero aquí se forman hijos de Dios, porque el Señor lo quiso así. Y Él puso su autoridad y le dijo a la iglesia, cuando tomó a los discípulos antes de irse, les dijo, toda potestad se me es dada en los cielos y en la tierra, y ahora ustedes vayan. Y ese ir es un traspaso de esa potestad, de esa autoridad, para que ellos levantaran la iglesia. Amén. Y el poder de Dios, esa potestad de Dios, se traspasara a ellos. Aleluya. Vas a tener que recurrir en algún momento, si no te quieres sujetar, si no te quieres someter a la iglesia del Señor. Amén. Vas a tener que estar sometiendo obligadamente a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, a tus hijos, a quien sea. Vas a tener que llegar en algún momento. ¿Por qué? Porque no te va a dar el solo hecho de mandar, sino que vas a tener que empezar a gritar, vas a tener que empezar a obligar a los que están, se supone, bajo tu autoridad. Pero mi hermano, ¿usted ha visto la generación que tenemos hoy día? Es una generación, mi hermano, que no reconoce autoridad. ¿Sabes por qué? Porque hay seres malignos dentro. Porque esto pasa más allá de un simple hecho de rebelión.
Hoy día hay un desconocimiento total de la autoridad. Es una generación, como les digo, en una libertad egocéntrica, que en esa libertad egocéntrica se levantan para decir, hoy día, aleluya, nosotros queremos que ustedes como padres nos den todo lo que queremos, pero sin cumplir nosotros, sin sujetarnos nosotros, sin obedecer nosotros. Pero ustedes tienen la obligación de cumplirnos en todo lo que tenemos que tener. Esa es la generación de hoy día, pero sin sujeción de ellos. ¿Y por qué crees que no se da la sujeción? ¿O se va a dar la sujeción en algún momento? Cuando hay autoridad. Y esa autoridad espiritual, no un autoritarismo. Aleluya. La autoridad espiritual la da el Señor. Mi hermano, sin hablar Jesucristo, ¿sabes qué hacía Jesucristo? Atormentaba, ahí dice la Escritura, creo que en Mateo 8, 29. ¿Qué tienes contra nosotros, hijo? Eres hijo del Santo de Israel, lo reconocían. Aleluya. ¿Qué tienes contra nosotros? Déjanos. ¿Por qué nos vienes a atormentar? ¿Por qué vienes acá a atormentarnos? Mi hermano, no, tenlo por seguro que un espíritu inmundo no va a querer quedarse en un lugar donde haya una autoridad de Dios ahí. ¿Por qué? Porque ese espíritu inmundo no necesita el espíritu que le griten, que le digan la palabra, que lo obliguen a... El solo hecho de ver una autoridad, se atormentan. Jesucristo se le acercó sin hablarles, sin decirles nada, sin decirles sal fuera. Ellos ya querían salir, porque estaban atormentados. Aleluya. Pero cuando no hay autoridad, esos seres están tranquilos. Sí, de verdad, mi hermano. Puedes conocerte la palabra, puedes querer decirle a tu hijo, tienes que honrarme, puedes decirle la palabra, puedes decírsela con el autoritarismo que quieras, gritándoselo, dile la forma que quieras. Pero si tú no eres una persona que se ha aprendido a someter, primeramente, no quieras enseñar. Y no puedes causar sujeción ni nada porque no hay autoridad espiritual. Hoy día es necesario la autoridad. Amén. Es necesario, mi hermano. Aleluya. La sujeción viene de ahí, de que nosotros comprendamos esto. Deja de escuchar tus deseos y tus necesidades para que nos sometamos en este tiempo. Porque puedes estar obedeciendo a tus deseos y tus necesidades y no a Dios. Amén. Por eso te digo, tú puedes estar obedeciendo a tus deseos de cuando tú quieres leer la palabra. Pero aquí hay un horario. Aleluya. Aprenda a someterte al horario. ¿Y sabes por qué? Y mira, porque yo sé que es chocante. Y voy a usar lo que usa y la táctica de Pablo. Os ruego, hermanos, y eso, con esto voy a ir terminando. Os ruego, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, del Señor. Os ruego, en el nombre del Señor Jesucristo, que nos sometamos. Sometámonos. Amén. ¿Sabes por qué? Porque eso va a causar la unidad que Dios quiere ver. Dios nos va a hacer uno. ¿Cuándo? Cuando tú y yo nos sometamos. Pastor, estoy haciendo estas cosas, pero sométete. Démonos este tiempo para someternos. Iglesia, ¿sabes por qué te ruego? Porque Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo a través del cuerpo de Cristo. Dios te saque, mi hermano, de ese individualismo. ¿Por qué? Porque estás escuchando el orgullo que te dice, pero bueno, si igual al final yo estoy buscando. Mi hermano,
Yo no niego que tu vida espiritual, personal, tiene que estar. Pero este tiempo, mi hermano, este tiempo es para que nosotros primeramente aprendamos a someternos. Atiende a los horarios. Atiende, mi hermano, a los tiempos que se están dando. Amén. Sométete. Deja de lado, mi hermano, los deseos que tiene y las necesidades que tiene para cumplir las necesidades que se están requiriendo en este tiempo. Iglesia, no va a verse la gloria y el poder de Dios manifestarse. Hombres con autoridad y el poder de Dios en sus hogares, en sus casas, en sus familias, como padres, como mujeres de Dios. No se va a ver una autoridad y un poder mientras no haya un sometimiento. Sometimiento es salir de tu individualismo. Amén. Porque no es, mi hermano, una búsqueda personal, es personalista. Porque se vuelve solamente para ti, sin visión de querer, mi hermano, buscar en comunidad. La ética cristiana, que tanto a lo mejor puedo anhelar, porque no sé si alguien en su corazón estará también en lo mismo. Aleluya. El anhelo de que hablemos la misma cosa en este lugar, que no hayan divisiones, se va a causar mientras nosotros nos juntemos, pero con la visión de ¿qué? De estar en armonía, de que en un día toquemos todos en el mismo tono. Amén. Y que cantemos la misma canción. Pero eso se requiere de tiempos de juntarnos. Juntarnos, yo les dije la otra vez, juntos no quiere decir que haya armonía. Pero la armonía no se va a causar si no estamos juntos. Amén. Juntos y en armonía. Y se va a dar lo que Dios quiere. Aleluya. Y para que nos juntemos, tienes que someterte. Amén. Para buscar de Dios, no necesitas someterte. Por eso viene más abajo y dice, acércate a Dios, resista al diablo, limpia tus manos, sal de ese doble ánimo que tiene. Amén. Todo eso se va a causar. Humíllate delante de Dios y Dios te va a exaltar. Todo eso se cumple si tú y yo nos sometemos. Una iglesia sometida en este tiempo va a ser la iglesia del Señor. Amén. La iglesia sometida va a ser la iglesia del Señor. Y ha sido siempre y lo seguirá siendo. Nuestras vidas andan en nuestros deseos y en nuestras necesidades. Amén. ¿Sabes por qué te pido que estés aquí y te congregues? ¿Tengo que volver a repetírtelo? ¿Es por un capricho mío? Si crees eso, quédate en tu casa. De verdad. Si tú estás convencido de que es un capricho mío, ver la iglesia aquí llena. Viene una visita y diga y se vaya para su iglesia diciendo, oh, la media iglesia que tiene el pastor Cristian. Está equivocado, iglesia. ¿Sabe el anhelo verdadero? Te lo digo en el Señor, iglesia. Es que tu familia se crezca, tu familia se levante. El diablo huya de las casas nuestras. Ese ser maligno salga de nuestros hogares. Salga de nuestro entorno. Salga de aquí lo más lejos que se pueda. Aleluya. Salga lo más lejos que se puede, iglesia. Bendito Dios. Para eso es, iglesia. No es para otra cosa. Y sí me gozo de verte. Sí es la alegría. Pero la alegría mayor, mi hermano, es de verte libre en el Señor. Aleluya. Creciendo como familia. Fortalecido en Cristo. Que el poder y la autoridad de Dios esté en tu vida. Para que tú seas un portador para afuera, para los que no están libres, para los encadenados. Y para que esas cadenas también caigan, iglesia. Aleluya. Bendito Dios. Es para eso. Bendito sea el Señor.
No estoy enojado con tu búsqueda personal. No, personalista sí. Porque eso causa que tú no veas y no mires la comunidad. No mires la iglesia. Aleluya. Bendito Dios. La manifestación de su gloria está en esa unidad. Y yo quiero orar, mi hermano. ¿Para quienes en este tiempo quieren apoyar esto? Amén. Por eso les ruego, hermano, salgamos de nuestro personalismo y de nuestro individualismo de búsqueda. Amén. No te va a servir la palabra, perdóname, te lo voy a decir. No te va a servir todo lo que aprendas. Porque todo eso tiene que ir con autoridad de Dios. Si no, pregúntale a los hijos de Seba en Hechos 19, 25 o 15 creo que. Pregúntale a ellos. No bastó con solamente saberse los nombres, saberse la palabra o decir en el nombre de. No basta eso. No basta eso. El diablo sí le agrada que tú no entiendas esto. Sometimiento es chocante. Pero tiene victoria. Porque puede resistir al diablo y él huye. Oramos. Padre, amado Dios, te damos gracias, Señor. Alabamos su nombre en esta hora, Dios poderoso y eterno. Y clamo, Dios, para que cada uno de los que estamos en este lugar, para cada uno de los que usted ha traído a esta iglesia, que es su iglesia, Señor, podamos salir, Señor, de nuestras carpas, podamos salir, Señor, de nuestro ego, de nuestra, como hablábamos ayer, de nuestra visión de la vida. Clamo, Padre, para que empecemos, Señor, a entender el propósito claro del por qué usted nos trae aquí, por qué nos hace orar en comunidad, por qué nos hace escudriñar la palabra en comunidad. Aleluya. Porque ahí donde yo tengo que someterme. Perdónenos porque nos gusta andar en una libertad. En una libertad de cuando yo quiero, cuando deseo, cuando necesito escuchar una palabra, bueno, voy y escucho. Porque total está abierto el lugar. Sé el horario, pero voy a ir y me muevo muchas veces en el momento en que deseo y necesito. Aleluya. Mueva su iglesia, Dios, más allá de nuestros deseos personales y necesidades personales. Y perdone a aquel que se ofenda, pero egoísta es la verdad. Y podamos tener una visión de cuerpo en este lugar. Que aprendamos a someternos, a sujetarnos a la iglesia. Porque aquí la autoridad es usted. Usted es la cabeza. Usted es la cabeza de la iglesia. Estoy seguro que cuando un hermano sale a su trabajo, no va a querer que sus hijos se desordenen, sino que quedan bajo la esposa y deben sujetarse. Jesucristo no va a querer que sus hijos, mientras Él no venga, aleluya, no se sujeten a su madre, no se sujeten a la iglesia, no se sujeten, Señor. Bendito Dios. Y vivan como quieren y busquen como quieren. En su iglesia se ordena la búsqueda. En su iglesia se enfoca a todos para que miremos hacia un mismo lado. En la iglesia solamente donde los santos son perfeccionados. Aleluya. Padre,
Remezca nuestros corazones en esta hora, Dios. Nuestras vidas sean remecidas delante de su presencia. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Este es el ruego humilde de un pastor, iglesia. En el Señor se lo digo. Este es el ruego humilde de un pastor que les pide: sometámonos. Sometámonos. No imaginamos el bien que nos estamos perdiendo, la bendición que nos está derramando. No imaginamos, mi hermano, la gloria, verdaderamente, la gloria del Señor, que no se ha podido manifestar. Este es el ruego de un pastor.